Bienvenidos al quinto episodio de Historias de Desarrollo de Capacidades, un podcast presentado por la Red del Comité de Desarrollo de Capacidades de París, conocida como la Red PDCB. A lo largo de estos episodios, creamos un espacio donde expertos, profesionales y entusiastas en desarrollo de capacidades de la Red PDCB comparten sus labores, experiencias y mejores prácticas relacionadas con el desarrollo de capacidades en el contexto de la lucha contra el cambio climático. La red PCCB es una plataforma global y voluntaria que permite a todas las partes interesadas en el desarrollo de capacidades vinculadas al cambio climático a colaborar, establecer alianzas e intercambiar conocimientos. A través de esta plataforma se comparten los esfuerzos de desarrollo de capacidades y se busca la integración de cuestiones transversales, como la sensibilidad de género, los derechos humanos, el conocimiento de los pueblos indígenas o la participación de los jóvenes. Soy su anfitriona, Eva Costas, y en el episodio de hoy les presentamos la riqueza de conocimientos y experiencias de un miembro de la red PCCB, la Fundación Indígena FSC. Me gustaría dar una cálida bienvenida a Matal Pérez. Antes de adentrarnos en el programa de hoy, la invito a que se presente a nuestros oyentes. Suqak ushtapanak acharik, ki amishin korik, chipan nukorwal, la korwal han kin cargo yahur panitinimi. Pues un saludo cordial también a todos quienes no nos escuchan a través de esta plataforma. Soy Matal Pérez de la Fundación Indígena Mujer Maya Pocomam de Guatemala. Y pues es un gusto compartir el día de hoy información importante para los pueblos indígenas y también para las mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Matal, por esa introducción y otra vez por formar parte del episodio de hoy. Siempre es un gran entusiasmo trabajar con la Fundación Indígena FSC. Pero antes de preguntar un poco de su trabajo, me gustaría que me contara un poco sobre la comunidad de la que viene y cómo ha cambiado la vida en esa comunidad a lo largo de los años y cómo ha sido esa vida afectada por el cambio climático. Sí, soy de una comunidad que son de las 22 que se reconocen en Guatemala, de origen maya. Y pues mi comunidad es una comunidad muy pequeña en comparación a otros como Quiché, Mam, Archi, Cachiqueles, que son comunidades donde se habla alrededor de 1 millón de personas según el último censo. Somos una comunidad lingüística que se llama Pocomam y que estamos lamentablemente en la lista de los que están en un peligro de desaparecer, porque somos muy pocos hablantes y porque hay una pérdida lingüística y cultural acelerada, resultado de que estamos muy cerca de zonas urbanas en nuestro país y por lo tanto no solamente estamos en un proceso de resistencia y reivindicación de, nuestro, de nuestros elementos culturales, principalmente el lingüístico, sino que también nuestros territorios están siendo vulnerados por cambios como la industrialización, por ejemplo, y también la instalación de proyectos de alto impacto en nuestros territorios. Los pocos territorios que a nosotros nos quedan como resguardo, como medio de vida para nuestros cultivos, para seguir en este relacionamiento con la tierra, cada vez están siendo impactados con la instalación de proyectos de urbanización que prácticamente están destruyendo todo este entorno y toda esta convivencia de vida, pero principalmente nuestro medio de subsistencia y ese relacionamiento con la madre tierra. Entonces estamos resistiendo a este tipo de proyectos y culturalmente también resistiendo y reivindicando nuestro derecho de seguir existiendo. Entonces provengo de una comunidad de este tipo y estamos ubicados en Guatemala, muy pequeñitos en el mapa. Muchísimas gracias, Matal. De verdad que obviamente la realidad sí que choca, pero es increíblemente inspirador la resistencia y eso, como dice, de cómo está reivindicando por esta
pérdida lingüística y cultural y un poco cambiando la moneda. Y de aquí, para que los oyentes entiendan un poco también la gravedad de esta situación, ¿cuál es el papel de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en la crisis climática? Y por qué el desarrollo de capacidades es tan importante en los pueblos indígenas? Sí, en este caso me voy a centrar en el desarrollo de capacidades haciendo un ejercicio de lo que se hace en Fundación Indígena y a partir de ahí qué es lo que cada uno de los pueblos estamos haciendo también dentro de nuestros territorios. Y para ello, sí quiero mencionar que el trabajo de la Fundación Indígena como una organización global, ¿verdad? Y que en este caso su misión y valores y las acciones que impulsan para y con los pueblos indígenas sirven precisamente para fortalecer estas capacidades en territorios como el pueblo Comán, que es donde yo provengo, apoyan a fortalecer estas capacidades, pero también este fortalecimiento va desde una mirada y desde un respeto que como pueblos indígenas nosotros necesitamos para resistir a estos cambios, a estas pérdidas y que esta reivindicación sea visto desde nuestra visión como pueblos indígenas. Hemos hablado mucho de que la Fundación Indígena, que es esta instancia estratégica, técnica, operativa y financiera, que está liderada por pueblos indígenas, apoyan en el autodesarrollo, autogobierno, autosuficiencia que pueblos como nosotros, el pueblo Pocomán, pues necesitamos hacer, pero basados desde nuestra visión, un autodesarrollo basado desde nuestra visión, no desde la visión de que el desarrollo es, por ejemplo, y es algo con lo que nosotros siempre hemos chocado, la protección de la madre tierra y de nuestros territorios que son nuestro medio de vida, pero también porque nosotros concebimos la vida como parte de ese entorno en el cual nosotros vivimos y convivimos. No se ha visto como desarrollo, por ejemplo, el construir carreteras, el llevar energía eléctrica, que está muy bien, pero eso invade la vida y destruye también este entorno, sobre todo todos los elementos que están dentro de la madre tierra. Entonces, creo que el trabajo de la Fundación Indígena en ese sentido es retomar desde la visión de los pueblos indígenas conceptos como autodesarrollo, autogobierno, autosuficiencia, todo esto basado desde los conocimientos ancestrales y la práctica como pueblos indígenas tenemos. Y en este sentido, las mujeres indígenas eh, aportamos a ese resguardo y también en la transmisión de ese resguardo. Hemos hablado mucho que la pérdida de la identidad cultural y lingüística en un primer elemento viene cuando la mujer deja de querer transmitir, de querer dejar de identificarse desde su identidad cultural y lingüística, y también hemos hablado que esto es parte de este fenómeno histórico del racismo y la discriminación que lamentablemente también prevalece en nuestros territorios. No, muchísimas gracias por eso y de verdad que es muy inspirador, obviamente, oír sobre el trabajo de la Fundación Indígena FSC y obviamente pues ese involucramiento de los pueblos indígenas como proveedores de capacidades y temas que habló de eso, de autodesarrollo, autosuficiencia, autogobierno. Eso creo que demuestra verdaderamente que una vez esas capacidades son reforzadas, que sean retenidas. Y de hecho, hablando de esta retención de capacidades, quería preguntarle un poco también en este proceso de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas, ¿cuáles han sido a través de la Fundación Indígena FSC algunas de los retos o de las necesidades más grandes que han observado, que ha observado en su trabajo? Sí, uno de los programas más importantes con los que la Fundación Indígena en los últimos años ha estado desarrollando y impulsando es el programa AIPAR, que es esta alianza de pueblos indígenas por los derechos y el desarrollo.
AIPAR es una coalición global para el desarrollo y en este sentido AIPAR convoca a diferentes actores, socios multisectoriales para garantizar estos derechos de los pueblos indígenas que en nuestros territorios está siendo muy vulnerado y que principalmente el elemento de la conexión con la madre tierra y todos los elementos que se dan alrededor de ella están siendo vulnerados. Y precisamente AIPAR lo que hace es fortalecer estas capacidades, ¿verdad? Y habilidades en la línea de respetar todo el sistema de gobernanza que los pueblos indígenas ya tenemos, porque a pesar de que hay un deterioro desde las formas de organización, desde los elementos culturales y de identidad que hay de los pueblos indígenas, todavía resguardamos formas de organización y de conocimientos que nos han ayudado a seguir sobreviviendo ante este contexto. Y precisamente lo que se hace es fortalecer esas capacidades, habilidades, respetando estos conocimientos ya que siguen resguardados y catalizar de alguna manera este elemento de autodesarrollo económico. Y esa es la importancia de AIPA. Por el otro lado, creo que las mujeres, como bien mencioné hace un momento, las mujeres indígenas somos elemento fundamental en este resguardo, en esa transmisión de estos conocimientos tradicionales y para ello también la iniciativa de empoderamiento económico de mujeres y niñas indígenas AIWI trabaja específicamente con mujeres y niñas. En este caso estamos establecidos en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, que promueve el empoderamiento económico. Pero para empoderar el empoderamiento económico tenemos que hablar de fortalecer esas habilidades y capacidades que tienen las mujeres y niñas indígenas, generar entornos propicios para una participación efectiva e incidir en la toma de decisiones que afecten a la vida de las mujeres indígenas y también fortalecer estas iniciativas productivas que están ya siendo lideradas por mujeres indígenas. Todo esto concebido como un desarrollo económico desde la visión y la identidad de las mujeres indígenas. Y hemos identificado como un reto muy importante, tanto de AIPAR como AIWI, el uso de los idiomas maternos. Los idiomas maternos, las lenguas indígenas, representan esa visión de vida y representan esos conceptos de vida que muchas veces no desde el concepto occidental son muy pocos entendibles. Nosotros hablamos de una madre tierra, de un corazón del cielo, de un corazón de la madre tierra, pero ese es el concepto más cercano. Cuando nosotros hablamos de un Rukushkaj, Rukushuleu, que es madre tierra, corazón del cielo, corazón de la tierra, estamos hablando que son la esencia que conecta a nosotros como seres humanos dentro de todo lo que hay alrededor de la madre tierra, hasta una piedra, hasta un elemento que dentro del concepto occidental es tan insignificante y que no tiene vida. Para nosotros sí lo tiene. Y definitivamente todo lo que está en el corazón del cielo, le llamamos nosotros Rukush Teshach, es todos los elementos del cosmos del cual nosotros somos parte y que cuando partimos de la parte terrenal, nosotros nos convertimos en un ser más dentro de este cosmos, dentro de esta bóveda celestial que es también dentro del concepto maya. Entonces creo que tanto AIPA y IWI fortalece las capacidades, crea espacios y condiciones para esta participación activa de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, aporta acciones hacia el desarrollo sin perder de vista todo este concepto y esta forma de vida que los pueblos indígenas tenemos. Muchísimas gracias, Natalie, y creo que de verdad la manera en la que lo ha puesto en palabras ha sido precioso y creo que demuestra sobre todo esta desconexión occidental con la tierra y en vez de esta relación pues simbiótica y la verdad que el tema de idioma materno sí que es algo que en cuanto se habla
fortalecimiento de capacidades es una gran brecha que no solo en el contexto de pueblos indígenas, pero sino en un contexto más amplio también de acción climática, es algo que se resalta mucho. Y también resaltó el tema del empoderamiento de mujeres indígenas y la participación activa de mujeres indígenas y me gustaría hablar de esto un poquito más tarde. Pero mientras seguimos en el contexto de las brechas y de los retos, me gustaría preguntarle también si ha observado en su trabajo algunos retos relacionados con el tema de gestión de recursos en cuanto a los pueblos indígenas y comunidades locales. Sí, retos financieros y gestionar los recursos. Creo que la Fundación Indígena, que es este ente global para los pueblos indígenas, ha hecho un ejercicio muy importante en este sentido. Una de las condiciones a las que históricamente se han marginado a los pueblos indígenas es no tener esos recursos financieros suficientes para tener una vida digna y para lo que nosotros llamamos dentro de nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, ese buen vivir dentro de los pueblos indígenas. Y para nosotros el buen vivir, el tener una vida digna y completa como pueblos indígenas, precisamente tiene que ver el que nuestros bosques, nuestras fuentes de agua, que nuestros cultivos, que tienen toda una forma ancestral y de agradecimiento que aún practicamos, sean resguardados, ¿verdad? Y no ser impactados por proyectos que afecten y que de alguna manera destruyen nuestros bosques y por ende afectan a todo este cambio climático en el cual vivimos. Y en este sentido creo que la Fundación Indígena ha hecho un trabajo muy importante de, primero, fortalecer estas capacidades de los pueblos indígenas. Y esto nos llega también a crear condiciones para acercarnos a otros sectores y negociar los recursos que pueden ayudar a los pueblos indígenas eh, sin sin dejar de respetar o respetando profundamente la visión de los pueblos indígenas. Y para eso, pues, la Fundación Indígena tiene una metodología muy importante que se fundamenta en dos acciones, que es el proceso de la co-creación como una forma de implementar soluciones a situaciones como la crisis climática en la que vivimos, la obtención de recursos, también desde este proceso de co-creación y también reconocer que los territorios, los paisajes culturales tradicionales y las prácticas de esta gestión de recursos también son una forma de salvaguardar a las poblaciones indígenas y por ende a buena parte del planeta. Otro elemento muy importante que hace la Fundación Indígena en esta gestión de recursos también y es de acceder de los pueblos indígenas a otros mecanismos es la elaboración de planes, de acciones, de inversiones, de negociaciones. Estos compromisos que se generan y se acercan a través de donantes públicos, privados, el acercar a socios estratégicos, el acercar a los gobiernos a la creación de estos instrumentos para darle solución a aspectos como el cambio climático desde la visión y las prácticas de los pueblos indígenas. Y en este sentido, esta metodología de co-creación, pero también un elemento fundamental es lo que los pueblos indígenas hemos abanderado, que es el consentimiento libre, previo e informado. Creo que estos son elementos muy importantes que la Fundación Indígena en todos los procesos de acercamiento, de apoyar estas capacidades, de acercar a otros actores
para la búsqueda de soluciones y también de recursos sean desde estos elementos fundamentales y principios que los pueblos indígenas hemos abanderado en estas luchas por el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Muchísimas gracias, la verdad que ha tocado muchísimos puntos que quería pues sacar a la luz a través de nuestra conversación y algo obviamente de lo que querría hablar ahora porque está muy relacionado con nuestro trabajo, con la red del PCCB, es ese acercamiento del que hablaba a los otros sectores y obviamente esta necesidad de colaboraciones multisectorales y hablaba también que con IPAR trabaja mucho sector público, sector privado. Entonces, un poco también para ver cómo nosotros como una red de diferentes actores podemos aprender del trabajo de IPAR, cuáles son algunas de estas prácticas de acercamiento a otros sectores o cuál es la forma de fortalecer todas estas colaboraciones multisectorales y involucrar a cada actor de este proceso de co-creación para así buscar soluciones para el cambio climático. ¿Cuáles son algunas prácticas que IPAR sigue o algunas recomendaciones que podríamos sacar? Bueno, tanto IPAR como IWI, mi persona como mujer indígena y perteneciente a una de las poblaciones indígenas dentro del territorio de Guatemala y como parte también de este equipo de trabajo que tiene la Fundación Indígena, Em, debo indicar que uno de los elementos fundamentales para poder generar todas estas condiciones de generación de fortalecimiento de capacidades, poder fortalecer la participación activa de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas en la toma de, incidir en esta toma de decisiones y generar condiciones económicas basadas desde esta visión de vida de esta convivencia armónica con la naturaleza. Un primer elemento fundamental es generar una confianza y acercamiento hacia el trabajo que IPAD y IWI hacemos. Y para generar esta confianza, uno es fundamental escuchar las voces de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, y cuando decimos escuchar las voces, no es esta comunicación de la cual nosotros estamos acostumbrados. Escuchar las voces significa escucharlos desde su propia forma de pensamiento y comunicación en sus lenguas maternas. Esto ha sido muy fundamental y es lo que a nosotros le hemos llamado este acercamiento eh, de confianza y de respeto y es un cambio que los pueblos indígenas tienen cuando son escuchados desde sus voces. Y escuchar desde sus voces es el uso de sus lenguas maternas, porque son conceptos totalmente diferentes los que se dan en estos planteamientos, en estos acercamientos, como un elemento fundamental. Lo otro es si bien he hablado del proceso de co-creación, que es un elemento fundamental para la construcción de planes, de metodologías, de acciones que se puedan dar en interlocución con los diferentes actores que la Fundación ha tenido con los pueblos indígenas, todo esto se basa en este proceso de co-creación y nuevamente el proceso de co-creación significa ser escuchada las voces y ser parte de la construcción de toda herramienta que implique procesos de formación, de incidencia, de acciones económicas a favor de los pueblos indígenas. Entonces, también hablé hace un momento del consentimiento libre, previo e informado, que por ejemplo para el caso de Guatemala aún tenemos rezagos en ese sentido. O sea, los pueblos indígenas demandamos que se consulte a nuestros pueblos, cosa que sigue siendo algo muy lejano para los pueblos indígenas. Sin embargo, la Fundación Indígena hace acciones participativas para poder dialogar y para poder desarrollar acciones que se acerquen más a la realidad de pueblos indígenas.
Y en ese sentido debo de hablar de que no estamos hablando de planes escritos desde profesionales en escritorios que van a ser trasladados a los pueblos indígenas. Por el contrario, se recoge todo este conocimiento a través de estos diálogos participativos y a partir de ahí se empiezan a generar las acciones conjuntas para solucionar las diferentes dificultades que en los pueblos indígenas tenemos, pero principalmente estas formas de vida que están atentando contra esta forma de organización y por ende, pues a nuestro planeta, ¿verdad? Porque pues dentro de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas decimos que nosotros somos un elemento más de todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea son todos los elementos que la madre tierra nos da, que, 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 que también los elementos del cosmos nos dan. Cualquier afectación a este, también estamos siendo afectados nosotros como personas, ¿verdad? Porque somos un elemento más dentro de esa naturaleza, dentro del planeta, dentro de la madre tierra que nos cobija. Muchísimas gracias por todo eso, de verdad, y me alegra mucho sacar a la luz otra vez el tema, pues eso, de co-creación en planes, acciones, pero eso yo creo que a mí también me lleva a un poco a la co-creación de conocimiento y sobre todo porque tocando también, obviamente, en el conocimiento tradicional, creo que cuando se habla de recibir información y conocimiento es mucho, va del emisor al receptor y yo creo que nos obliga también a replantear esta manera o pensar en una manera que es más unidireccional y el conocimiento fluye y conectar con la comunidad científica y luego también crear este puente con los legisladores y responsables políticos y lleva a lo que hablaba inicialmente también de no solo eso, escuchar las voces, pero también hacerlas partícipes en todo proceso de toma de decisiones. Entonces, me gustaría que nos contara un poco y a los oyentes también cómo se puede integrar este conocimiento tradicional de pueblos indígenas y comunidades locales en esta co-creación de conocimiento y cómo podemos involucrar otros actores en ese mismo proceso. Sí, bueno, la Fundación Indígena en este respeto profundo de los conocimientos de los pueblos indígenas y cómo estos han sido incorporados a diferentes acciones y a llevar estas voces a otros espacios donde podemos incidir, donde podemos ser escuchados. Creo importante mencionar que ha hecho diferentes acciones que responden a estos retos que como pueblos indígenas tenemos en el tema del cambio climático, porque creo que es un elemento muy fundamental que los pueblos indígenas podemos aportar a esta crisis y también cómo esta visión de vida a través de la fundación nos ha llevado a hacer acciones concretas y pues en ese sentido quiero mencionar que en esta línea de fortalecer las capacidades y de proporcionar apoyo técnico y financiero también a las organizaciones indígenas, a los pueblos indígenas, a los cuales la Fundación Indígena está atendiendo, pues en la última COP que se desarrolló, la COP 27 que se desarrolló en noviembre, la Fundación Indígena logró acercar con apoyo técnico y financiero a más de 40 líderes para que pudieran influir en las negociaciones, en estas en mesas de negociaciones que se dan y también a aportar a esos compromisos que las partes interesadas, en este caso los pueblos indígenas, han tenido para promocionar y para intercambiar como pueblos indígenas con otros actores. También desde el Fondo Indígena se facilita también el desarrollo de un espacio donde sobre todo paralelamente a este ejercicio de la COP también se genera un espacio donde las mujeres indígenas de África y Latinoamérica pudieron compartir también los efectos del cambio climático desde sus territorios, desde sus comunidades y también poder desde sus voces expresar la importancia del rol que tienen
las mujeres indígenas en las diferentes agendas de desarrollo sobre este tema. Entonces, en este sentido, creo que esta parte para nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, es muy importante porque desde nuestros territorios los gobiernos no nos acercan a estos espacios tan importantes de discusión donde podemos aportar y ser tomados en cuenta. Entonces, estos como ejercicios prácticos que la Fundación también ha hecho. Igualmente, en este año se desarrolló un evento conjuntamente con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques para trabajar en espacios de incidencia regional y fue así como se llevó a cabo la Semana Climática, ¿verdad? Como un espacio de encuentro de mujeres indígenas acercando a otros sectores, iniciativa privada, gobierno, en mesas de trabajo, en foros donde las mujeres indígenas podíamos tener este espacio. Esto se desarrolló en Panamá. Entonces, y sobre todo, acercar a esos espacios desde el pensamiento y desde las voces de los pueblos indígenas, específicamente las mujeres indígenas. Desarrollar procesos para seguir intercambiando experiencias sobre el conocimiento de mecanismos internacionales como el Convenio 169, como el consentimiento libre, previo, informado y los avances que otros territorios han tenido sobre las negociaciones y el impacto que ha tenido este proceso dentro de los pueblos indígenas al ser consultados, también es un aporte muy importante. Hablaba hace un momento Guatemala como estado, por ejemplo, donde casi la mitad de la población es indígena y donde pues hay todavía una visibilización muy importante porque resguardamos los conocimientos, eh, nos portamos diariamente una indumentaria, las mujeres, en los hombres se ha perdido más, las mujeres indígenas aún resguardamos en nuestra indumentaria que refleja también esta comunicación con la madre tierra, con la naturaleza, nosotros, por ejemplo, tenemos este rezago de que no se ha reconocido legalmente la consulta a los pueblos indígenas. Intercambiar con otros países como estos ejercicios que la Fundación Indígena ha tenido, para nosotros es muy importante para tomar acciones y crear planes para incidir entonces en nuestro gobierno para seguir reclamando este derecho. Estos son como ejercicios que la Fundación Indígena ha hecho y a nivel económico, porque también hay una de las bases principales de la Fundación Indígena es esta generación de recursos económicos. También estamos creando acciones para crear modelos de negocios y procesos productivos basados de estos conocimientos de los pueblos indígenas, pero sobre todo bajo los principios y valores de respeto y armonía con la madre tierra. Entonces, todos estos conocimientos, prácticas ancestrales y tradicionales forman parte de estos modelos que la Fundación Indígena ha propiciado para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Creo que la verdad que tocó puntos increíblemente importantes y de verdad que es muy inspirador, obviamente, escuchar todos los diferentes avances que la Fundación Indígena FSC ha hecho respecto a las negociaciones, sobre todo, y la COP, y obviamente muchísimo más trabajo que hay que hacer y no solo, obviamente, dar el espacio a los pueblos indígenas a tener un asiento en la mesa, pero que este asiento sea permanente y que sí que forme parte en todos los procesos de toma de decisiones, pero luego también tocando más allá en el empoderamiento de mujeres y el trabajo que hace a través de IWI y obviamente tocaba antes en los problemas, pues eso, conforme a la identidad cultural y lingüística, pero luego también mencionaba cómo IWE también tiene un enfoque a niñas indígenas y me gustaría que tocara también un poquito más en la importancia de empoderar a niñas indígenas también y ese papel clave que tienen. Y entonces me gustaría saber cómo, sobre todo con IPAR, que es una alianza tan global y obviamente diferentes pueblos tienen diferentes
prioridades y obviamente culturas y diferentes retos también, que sobre todo se pueden ver a nivel regional. ¿Cómo hace IPART o cómo es la alianza detrás de IPART con todos estos pueblos indígenas y comunidades locales a un nivel tan global? Sí, bueno, voy a empezar con el papel que juegan las niñas y jóvenes indígenas en este fortalecimiento, en esa transmisión y en ese mantenimiento de la cultura de los pueblos indígenas. Eh, He hablado del respeto hacia la forma de comunicación a través del uso de la lengua materna y como lo dice su nombre, la lengua materna es una lengua que se transmite desde la madre. Eh, Se han hablado de estudios donde se habla de que la lengua materna se empieza a transmitir desde el vientre materno y características muy específicas que tiene un idioma. El niño el niño o la niña desde el vientre materno empieza, su cerebro empieza a escuchar y a afianzar estos sonidos. Eso desde una parte muy lingüística, descriptiva de uso del idioma. ¿Cómo se traslada esto ya en una práctica, en una comunidad como la de los pueblos indígenas y en esta convivencia? No solamente es esa eh, recepción de la información de los sonidos propios y característicos de un idioma, sino que también se vuelve en los conceptos que como pueblos indígenas nosotros tenemos. Y siempre traigo a colación un ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, cómo se percibe nuestro entorno y esta cosmovisión de la cual hemos hablado mucho, de esta forma de vida, de estas formas de organización. Y yo siempre pongo como ejemplo los saludos desde el enfoque occidental y desde el enfoque por ejemplo, de los pueblos mayas en Guatemala. A mí siempre me preguntan cómo se dice buenos días, que buenos días es un saludo, creo que en, en el concepto occidental, en el idioma español, existe como un saludo de pues buenos días, o sea, buenos días. Sin embargo, en nuestros idiomas mayas no existe buenos días, o sea, no existe desde ese concepto. Para nosotros el saludo de una mañana es Sakarik, Sakrer, Sakwa, que lo dije en Quiché, en Cachiquel y en Pocomam. Y lo que significa traducido en nuestro idioma es ya salió el sol, ya aclaró, ya el Padre Sol nos está saludando porque nos ha dado su claridad. Entonces, pongo este ejemplo porque somos las mujeres quienes a través de esta lengua materna que hemos estado transmitiendo desde el vientre a nuestros hijos, a nuestras hijas, son, somos las que fundamentalmente aportamos y afianzamos ese conocimiento. eh, y son nuestras generaciones, de ahí la importancia que niñas y jóvenes sigan fortaleciendo su identidad. Pero ¿qué está pasando con esta identidad en nuestros contextos, en nuestros países? Hay una pérdida muy fuerte de la identidad. Se dice que el idioma es el pilar fundamental que sostiene la cultura de los pueblos indígenas. Se pierde este elemento, paulatinamente se va perdiendo todos los demás elementos. De ahí la necesidad de IWI de fortalecer esta identidad con niñas, con jóvenes indígenas, como un elemento fundamental para seguir resguardando todos estos conocimientos y en la transmisión de generación en generación de estos conocimientos, de esta forma de vida, de esta visión de vida que nosotros tenemos y que ha aportado mucho a la humanidad para seguir aportando a estos impactos tan profundos que están habiendo a través del cambio climático y de otros elementos que como humanidad estamos impactando. De ahí la importancia de mencionar a IWI en esta
que también tiene tres pilares, ¿verdad? El fortalecimiento de las capacidades, fortalecer habilidades de participación activa, de incidir en negociaciones desde espacios comunitarios, municipales, departamentales, nacionales e internacionales también, porque también tenemos una línea de acción en ese sentido, y de mejorar las condiciones de vida basados desde soluciones económicas propias de pueblos indígenas, de mujeres indígenas. Digamos, para mí es importante mencionar esa parte porque creo que la Fundación Indígena a través de IWI hace este trabajo tan propicio para resguardar estos conocimientos, ¿verdad? Y creo que desde IPAR como una acción más global, eh, eh, también tiene estos tres pilares: fortalecer capacidades, que los pueblos indígenas sean partícipes activamente en nuestros derechos indígenas, en el respeto a la gobernanza que nosotros tenemos, pero también a estas economías de autodesarrollo de la cual he hablado y que lo voy a seguir insistiendo porque creo que debe ser fundamental entender este trabajo que se hace desde la Fundación Indígena, desde IPAR y IWI, hacia los territorios donde nosotros estamos interviniendo desde ese modelo de acciones muy respetuosas y sobre todo conscientes de que son los pueblos indígenas quienes van a aportar a todos estos instrumentos técnicos que la Fundación Indígena está propiciando. Muchísimas gracias otra vez habla del autodesarrollo y eso es algo que obviamente yo también querría resaltar una vez más y eso, y creo que este autodesarrollo es lo que demuestra en gran parte eh, la longevidad de estas capacidades y otra vez lo que decía la retención y estos efectos que sí que tienen impacto más a largo plazo y creo que ha sido muy enriquecedor, obviamente. Todo el trabajo que ha explicado de IWI y IPAR, pero para los oyentes que están escuchando, más allá de entender sobre el trabajo, ¿cómo podrían involucrarse más con el trabajo de la Fundación Indígena FSC o eh, cuál es una manera o una llamada a la acción en la que puedan estar involucrados para apoyar esta misión adelante? Creo que un elemento fundamental al que pues, como Fundación Indígena nosotros podemos llamar es sumándose al esfuerzo que la Fundación Indígena están haciendo como parte de ver a los pueblos indígenas como quienes podemos aportar a las soluciones a la crisis que a nivel mundial y a la humanidad nosotros estamos haciendo. Sumándose a este esfuerzo, creo que nosotros, sobre todo IPAR, bueno, también IWI lo hace, convertirse en nuestros aliados para trabajar de manera conjunta. Si quienes nos están escuchando son parte de la toma de decisiones en puestos claves de gobierno, creo que necesitamos ese tipo de alianza, ¿verdad? Siempre y cuando se haga desde un respeto profundo, lo seguiré insistiendo, de los pueblos indígenas, viendo a las mujeres también como actores claves para aportar también. Si alguien de los que nos está escuchando también es del sector privado y tiene acciones que pueden sumarse a este ejercicio que la Fundación Indígena está haciendo, es también hacer esta invitación, eh, sumarse a estos esfuerzos que la Fundación Indígena está haciendo conjuntamente con pueblos indígenas, con mujeres indígenas, que desde los territorios están organizadas y que también pueden aportar mucho. Y en ese sentido creo que hay que ir cambiando este modelo, esta forma de pensamiento de que si bien los pueblos indígenas estamos en condiciones desiguales, las brechas en las que vivimos
son desiguales en los territorios, en los diferentes países en los que vivimos. Las soluciones no pueden ser unidireccionales, como bien lo mencionaste hace un momento, ya que esas diferentes ejercicios de programas con diferentes actores nos han demostrado que son un fracaso. De ahí la necesidad de co-crear, de hacer partícipes en diálogos con los pueblos indígenas, diálogos que aporten a estas soluciones. Y creo que como Fundación Indígena, los diferentes donantes que actualmente están dentro de este ejercicio, el sector privado que se ha sumado también a este ejercicio, los gobiernos y las organizaciones indígenas, pueblos indígenas, pues necesitamos que unamos estos esfuerzos para alcanzar estos objetivos fundamentales que tiene la Fundación Indígena, estos objetivos visionarios para poder aprovechar de mejor manera los recursos desde la experiencia y desde aportes innovadores que pueden dar los pueblos indígenas. Muchísimas gracias por eso y como comentaba otra vez, aliados en esta lucha conjunta y eso es algo que resuena muchísimo con el trabajo que hacemos en la red del PCCB y algo con lo que lucharemos por seguir adelante y obviamente sumarnos también a este esfuerzo de hacer que los pueblos indígenas sean partícipes y co-creadores en este proceso de soluciones y de toma de decisiones en el que todos formamos parte, desgraciadamente de forma desigual, pero sí, siguiendo luchando por un objetivo conjunto y eso es lo que es muy importante. Yo creo que de esta manera esto es una forma perfecta de finalizar el episodio. Matal, muchísimas gracias otra vez. Espero que para los oyentes este episodio haya sido tan enriquecedor como me ha sido a mí también y también le doy la bienvenida si quiere darle unas últimas palabras a los oyentes y una despedida. Sí, bueno, primero agradecer este espacio como Fundación Indígena, como parte de la familia de Fundación Indígena, que estamos haciendo acciones globales por y los pueblos indígenas. Creo que para mí es muy importante el poder hablar en nombre de la Fundación Indígena, en nombre de AIPAR, en nombre de AIWI, como mujer, como indígena, como perteneciente a una población indígena que territorialmente estamos en Guatemala y que puedo decir que los indígenas también formamos parte de las soluciones de los problemas que como planeta tenemos. Y en este sentido, pues también los conocimientos, siempre y cuando se vean de manera respetuosa y haya un diálogo equitativo desde pueblos indígenas, desde las voces de las mujeres indígenas, creo que vamos a aportar a estas soluciones de crisis que tenemos como el cambio climático. Entonces, como fundación, pues agradecemos este espacio y pues esperemos que hayan otros espacios donde podamos seguir aportando a diferentes temas, ¿verdad? Y pues agradecer nuevamente este espacio. Entonces, yo voy a cerrar con mi idioma materno, diciendo Tioshti y Shimpach de la Kamanik en la. Gracias 1, 2, 3 veces por este ejercicio de diálogo y de intercambio de conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Matal, y obviamente también a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje y si quieren escuchar más historias inspiradoras de los miembros de la red PDCB, estén atentos y nos vemos en el próximo episodio.